Oh gracia admirable, decía este último himno tan, pero tan precioso. La gracia de Dios y que por medio de su amor nos ha salvado, dice la canción. Y tiene mucho que ver, tiene todo que ver con el tema que estamos desarrollando en este tiempo, con lo que vamos a ver hoy particularmente también. Les invito a que puedan ir abriendo sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. El mensaje anterior nosotros estuvimos hablando acerca de dos cosas, básicamente. Uno de los temas que abordamos el domingo pasado fue acerca de la santidad de Dios. Y pudimos allí ver, no son los únicos pasajes, pero sí por allí algunos de los más contundentes pudimos ver en palabras de Moisés, que él habla acerca de esta santidad tan excelsa, tan infinita de Dios. Pudimos ver ese pasaje de Isaías capítulo 6, verso 1 al 5, en donde Isaías está viendo tiene esta visión de estos serafines que están allí adorando al Señor a causa justamente de su majestad, de su santidad, y que permanentemente ellos están clamando allí de día y de noche, santo, 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 y hablamos de eso. Yendo al futuro, Juan, el apóstol Juan, en su carta, allí en Apocalipsis, también nos ayuda a ver una situación, una imagen, un escenario muy similar al que tuvo Isaías, con algunas diferencias, pero también en Apocalipsis capítulo 4, también podemos ver otra vez a estos ángeles que están allí frente al trono, frente a la magnificencia de la gracia y de la santidad de Dios, y que de día y de noche, sin parar, dicen santo, santo, santo. Y todas estas manifestaciones de la gloria de Dios, al menos hasta donde nuestra mente pueda llegar a entenderlas, porque realmente somos limitados por causa de que todavía estamos de este lado de la gloria, algún día vamos a poder ver lo que estos serafines han visto, lo que Isaías vio, lo que Juan vio, pero mientras tanto la palabra de Dios pretende ayudarnos en nuestras mentes a que nosotros podamos entender cuán infinitamente grande y sublime es esta santidad de Dios, que es imposible de describir con un lenguaje humano, es imposible de poderla medir, es algo tan pero tan magnífico, tan glorioso, que debemos pedirle a nuestro Señor que nos permita, dentro de nuestras limitaciones, porque todavía estamos en este cuerpo, pero que aún así nos ayude a entender cuán majestuosa e infinitamente santo es Dios. Estos seres angelicales, estos serafines, decíamos, que también siendo ángeles santos, seres sin pecado, seres con cierto grado de gloria, se tapan, se cubren sus ojos y sus pies con sus alas, porque no se atreven a mirar directamente cara a cara a este Dios que es tan, pero tan majestuoso en santidad. Eso fue uno de los temas que vimos el domingo pasado. Lo otro acerca de lo que estuvimos hablando y de lo que Pablo estuvo llevándonos allí desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de la carta de los Romanos es todo lo contrario. Estuvimos hablando acerca de la condición del hombre justamente hasta ante esta magnificencia de la santidad de Dios. Y una de las formas en las que la santidad de Dios se manifiesta en nuestras vidas es por medio de su ley. Porque cuando nosotros leemos la ley de Dios, lo que Dios demanda de nosotros en su ley, estamos viendo la manifestación de su carácter santo, y Dios no puede, a causa de su santidad, demandar menos de nosotros. Dios no puede bajar la vara. Dios no acepta ninguna forma de pecado en nuestras vidas, porque Él es 3 veces santo. Entonces lo segundo que estuvimos viendo fue la condición del hombre frente a la perfecta ley de Dios en estos primeros capítulos
que Pablo ha escrito a los romanos y se ha encargado de dejarnos bien en claro y de manera con evidencias irrefutables que ninguno de nosotros podemos escapar de esta condición de pecadores. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos con nuestros pecados hemos ofendido a esa santa, gloriosa e infinita santidad de Dios, y es por causa de que hemos con nuestros pecados ofendido a la santidad de Dios y a Dios, es que estamos excluidos de su presencia. Por cuanto todos pecaron, ¿se acuerda? Decía Romanos 3:23, estamos excluidos, estamos afuera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, porque hemos profanado su santidad y lo único, nos decía Pablo, que merecemos a causa de haber hecho lo que hicimos es el castigo eterno en el infierno, es la condenación eterna. Y que hasta que esto pase, nuestra condición mientras estamos aquí en la tierra, terminaba diciendo Pablo, que es de absoluta miseria y de total depravación. Entonces dijimos de que esta es la condición de la humanidad. Esta es la condición de todo ser humano cuando nos paramos frente a la perfecta y santa ley de Dios y somos juzgados por ella. Porque no hay, dice también la palabra de Dios, ni una sola persona en la historia de la humanidad. No hay, no hubo, ni habrá una sola persona que pueda vivir conforme a lo que la ley de Dios demanda de nosotros. Todos sin excepción quebrantamos su santa ley. Y lo único que podemos experimentar cuando abrimos los ojos ante esta realidad que nos condena es un sentimiento justamente de horror, de culpa, de miseria, depresión por todos los pecados que hemos cometido. Y hasta ahí nos llevaba Pablo, haciéndonos entender cuál es la situación de aquellos que están sin Cristo, cuál había sido nuestra situación antes que pudiéramos conocer el Evangelio de Cristo. Y entonces concluíamos de que lo que está diciendo Pablo, él llega a este punto y Pablo no quería dejar a sus receptores, a quienes les estaba escribiendo esta carta, a los romanos, como tampoco nos quiere dejar a nosotros solamente en esta situación que es tan triste, que es tan desesperante, que es tan tenebrosa, la condición del hombre sin Dios. Entonces no nos ha querido dejar allí y nos ha recordado que lo decisivo acerca de nuestra realidad presente y acerca de nuestro destino eterno, sí es que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Haber entendido que esta es nuestra realidad, que esta es nuestra condición, que entendemos que por causa de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, haber ofendido la santidad de Dios, merecemos el castigo eterno. Entendemos eso, lo reconocemos, decimos, sí, soy un gran pecador, soy un terrible pecador, pero también entiendo que el Santo Hijo de Dios, viendo esta situación en mi vida y sabiendo de que yo nada podía hacer para escapar de esa, Él decidió hacer algo, se hizo hombre y vino y Dios envió a su Hijo y por eso muere en esa cruz derramando su bendita sangre y con su sacrificio ha pagado por nuestros pecados. Entonces, si yo, pecador, he reconocido mi condición miserable, reconozco que lo único que merezco es castigo eterno, pero también entiendo que el bendito Dios ha entregado a su Hijo para que en su sacrificio pueda yo encontrar el perdón, la paz de mis pecados, pues entonces eso significa de que ahora estoy en Cristo si he venido con arrepentimiento genuino y con fe genuina solamente y nada más que en el bendito sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz. Toda persona que ha pasado por esta experiencia de salvación, ahora es un hijo, una hija de Dios. Entonces Pablo nos recuerda cuál era nuestra situación antes de haber sido salvados y entonces no nos quiere dejar en esta situación recordándonos quiénes éramos, sino que lo que Pablo quiere hacer ahora es recordarnos de que lo decisivo en nuestras vidas, si estamos en Cristo Jesús,
respecto al presente y al destino eterno, ahora ya no es lo que la ley dice acerca de nosotros, sino que lo decisivo es lo que el Evangelio del Señor Jesucristo ahora dice de nosotros. Porque ya no estamos más bajo la ley, porque esa ley ya no nos condena, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y esto es lo que Pablo ahora va a comenzar a desarrollar en el capítulo 8, y es sobre este capítulo que nosotros también vamos a comenzar a desarrollar nuestro estudio acerca de la suficiencia de Cristo, en donde vamos a tratar de entender que el Señor Jesucristo es lo único que necesitamos para vivir vidas plenas, vidas de paz y de gozo genuino. Comencemos entonces a ver qué es lo que Romanos 8 contiene, y comenzamos hablando acerca de la suficiencia de la gracia de Dios. Si han podido leer el capítulo 8 de Romanos, pueden ver ustedes de que está compuesto por 39 versículos, que originalmente la Biblia no estaba dividida en versículos. Después se hizo esto para hacer más fácil la lectura y poder identificar partes de la Biblia. Pero más allá de eso, nosotros vemos de que el capítulo 8 de Romanos contiene 39 versos, y en términos generales, si nosotros agarramos este capítulo 8, lo podemos dividir en dos partes. La primera parte son los primeros 30 versículos, y en esos primeros 30 versículos, que son a los que vamos a estar muy así a vuelo de pájaro refiriéndonos hoy, nos hablan acerca de la suficiencia de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con que la gracia de Dios que nos ha sido dada por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, lo que decíamos recién, o por medio del sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz, donde Él llevó todos nuestros pecados, pues Pablo quiere hacernos ver, entender y recordar una y otra vez que este bendito sacrificio es absolutamente suficiente. Es todo suficiente para resolver todas aquellas dificultades que Pablo nos ha mostrado y nos ha explicado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de Romanos. El sacrificio de Cristo es todo suficiente, es más que suficiente para resolver todas esas dificultades de tanto peso que nos ha mostrado en los capítulos del 1 al 7. Es por esa razón de que, ¿qué es lo que dice el primer versículo del capítulo 8 de la carta a los Romanos? Comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, hermanos, trato de ponerme en la mente de Pablo un ratito. Pablo es como que le está diciendo: hermanos de la iglesia en Roma. Y Pablo realmente no tenía idea del alcance y la repercusión que iban a tener sus cartas, sus palabras en la historia futura de la iglesia, ni se imaginaba de que 2000 años después toda la iglesia del Señor íbamos a seguir leyendo estas cartas que él había escrito. Así que él tenía en mente a esos romanos, pero Dios nos tenía en mente a nosotros también mientras inspiraba a Pablo para que escribiera estas cosas. Y lo que les está diciendo, toda esta situación, toda esta descripción, esta situación desesperante y terrible de oscuridad, condenación, tinieblas, en la que la raza humana está inmersa, y ustedes estuvieron inmersos, pero ¿saben qué? Gracias a lo que Cristo hizo por ustedes, ¿saben qué? No hay ninguna condenación más para ninguno de ustedes, ninguna condenación hay, solamente y nada más para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las dificultades? Bueno, comencemos a caminar por estos primeros 30 versos. Vamos a ir un poco rápido.
Pero la primera dificultad tiene que ver con la culpa y el poder del pecado. Allí dice los versos 1 al 9, después lean en casa hasta el 9, ahora vamos a leer solamente hasta el 4. Pero 8, 1, 4, leamos ahí, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, naturalmente, ustedes saben, esto es para hacer varios mensajes más. Pero para hacerlo de manera sencilla, para ver, a pesar de esto que parece un juego de palabras, lo que Pablo está diciendo sencillamente es lo que acabamos de decir. Que gracias a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, no existe ningún pecado que hayamos cometido en el pasado. No existe ningún pecado que podamos cometer en el presente y no existe ningún pecado que podamos llegar a cometer en el futuro, que estos pecados puedan llegar a contarse en contra nuestra. Porque todos esos pecados han sido pagados por Cristo Jesús en la cruz. También los futuros, también los futuros. Hermanos, cuando Cristo murió hace 2000 años, todos nuestros pecados eran futuros. Y Cristo pagó por todos ellos. El castigo pleno de nuestros pecados, dice Pablo, ha sido pagado por Cristo y la justicia de Dios ha sido imputada al creyente y nadie, nada ni nadie puede revertir esta decisión de Dios, este decreto de Dios, que es una decisión legal. ¿Qué significa de que la justicia de Dios ha sido imputada al creyente? Significa de que esa vida santa, decíamos recién de que no hay ni un solo justo, no hay absolutamente nadie en la historia de la humanidad que haya podido vivir conforme a la altísima demanda de Dios. Y es cierto, no hay nadie, solamente una sola persona, se llama Jesús. Jesús sí pudo vivir una vida de absoluta santidad. Él jamás cometió un solo pecado contra la santa ley de Dios. Por eso es de que Él se pudo ofrecer en sacrificio por nosotros, y ahora lo que ocurre es de que cuando nosotros nos arrepentimos y en fe venimos y creemos que ese bendito sacrificio ha pagado por todos mis pecados, lo que hace Jesús es ahora vernos como lo ve a su Hijo. Ya no nos ve más como pecadores condenados, sino que nos ve como pecadores justificados, porque la santa, justa vida que su Hijo vivió es acreditada a nuestras vidas, es acreditada a nuestra cuenta. Ahora nos ve como justos. La otra dificultad que quedó resuelta es el hecho de la muerte, versos 10 al 11, 8, 10 al 11. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. ¿Saben cuál es la diferencia entre las personas que existen y las personas que viven? Hablando en términos puramente bíblicos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que existe y una persona que vive? Pues la diferencia es que las personas que existen, ellos están muertos tanto físicamente como espiritualmente. Pero ¿cómo que están muertos si yo los veo que caminan y andan por la calle? Lo que pasa es de que acá Pablo está diciendo de que por causa del pecado que ha contaminado a toda la raza humana, esos cuerpos están camino a morir, sí o sí. Están afectados por el pecado.
La muerte entró por el pecado, la enfermedad entró por el pecado, y sí o sí son cuerpos que hoy los vemos que andan, pero están condenados a morir. Entonces, físicamente son cuerpos que están muertos, y espiritualmente también son personas que están muertas porque no buscan a Dios, no hay justo ni a un solo uno, no buscan agradar a Dios, no aman su ley, no se han arrepentido nunca de sus pecados. Entonces vemos personas que van y vienen y existen, pero en realidad están muertos. Ahora la diferencia entre los que existen y los que viven es de que los que viven, que son los hijos e hijas de Dios, físicamente en estos términos también estamos muertos, porque también nos vamos a morir. Nadie va a escapar de pasar por las puertas de las muertes, porque nuestros cuerpos también siguen sufriendo esas consecuencias, pero en términos espirituales estamos vivos, porque hemos sido justificados. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando hemos pasado por esta experiencia de la salvación, dice de que hemos experimentado un nuevo nacimiento, hay una nueva manifestación de vida en nosotros producida por el bendito Espíritu Santo de Dios, y nuestros espíritus ahora han sido vivificados. Por eso amamos a Dios, por eso tenemos sed por su palabra. Por eso nos reunimos para adorarlo, para cantar himnos, alabanzas, porque queremos juntos con aquellos que forman parte de mi familia espiritual rendirle honor y gloria a Dios. Por eso estamos acá. Esa es la gran diferencia. Entonces, Pablo está diciendo de que en tanto que esas personas que viven están muertas físicamente, hablando de los hijos de Dios, pero vivas en espíritu, porque hemos sido justificados. Aparte añade de que en el futuro nuestros cuerpos también serán resucitados para habitar en gloria y en la presencia de Dios. Segunda dificultad resuelta. Vayamos, por favor, entendiendo la dimensión, como siempre decimos, y la profundidad de estas verdades que son realidades. No son cuentos de hadas, no son palabras tiradas al azar para que suenen bonito y para que nos den algún tipo de consuelo y tranquilidad. No. Es la realidad literal, latente, práctica de todos aquellos que ahora son del Señor. ¿Qué otras dificultades han sido resueltas, suplidas por la suficiencia de la gracia de Dios? Verso 14 al 15, el terror a enfrentar la santidad de Dios. Versos 14 al 15 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. A diferencia de estos serafines, de estos seres angelicales, que no se atreven a mirar cara a cara al Señor a causa de su gloria y su majestad, ¿saben qué? Dice Pablo de que nosotros ahora podemos venir con absoluta confianza en nuestra condición de hijos e hijas y dirigirnos a nuestro Padre Celestial como ni siquiera estos serafines pueden hacerlo. Nosotros podemos venir de manera absolutamente confiada ante ese bendito trono, de esa bendita gracia, y postrarnos y de una manera con mucha confianza, muy familiar. Este término Abba Padre es un término arameo que significa papá o padre, de una manera muy sencilla, pero con absoluta reverencia y amor por Él y con ternura. Y debemos estar libres, dice Pablo, de toda forma de temor, porque nos podemos acercar a Él. Y en la eternidad vamos a verle cara a cara y no vamos a necesitar taparnos nuestros rostros. Porque esta es una de las diferencias entre la visión de Isaías y la que tiene Juan en Apocalipsis. En Isaías los serafines no pueden soportar la gloria de Dios. Isaías dice, soy hombre muerto, porque siendo pecador estoy frente al Rey, Jehová de los ejércitos. Merezco la muerte porque he visto su santidad.
Pero cuando estamos en la misma escena, allá en Apocalipsis, ya no hay temor, ya no hay juicio, hay adoración y gozo frente al trono de Dios. Y vamos a llegar a ese momento, dice Pablo, vamos a poder verlo cara a cara. Ha sido resuelto el tema de enfrentar la santidad de Dios. Vamos a poder verlo. ¿Qué otra dificultad ha sido suplida por la suficiencia de la gracia de Dios? Verso 17 al 25, la debilidad y la desesperación frente al sufrimiento en esta vida. Verso 17 al 25 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, creo que necesitamos aprendernos de memoria este verso 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, Pablo dice, toda la creación está esperando que los hijos de Dios lleguen a ese momento. ¿Por qué? Porque la creación también fue afectada por el pecado, toda fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, ¿hay sufrimiento en este mundo? De sobra. Hay desesperación de sobra. Todo lo que sabemos que ocurre en el mundo y que nos ocurre a nosotros mismos en el mundo. Pero Pablo, al decirnos estas palabras, él está anticipándonos de que va a llegar el día en que vamos a ser libres de toda forma de dolor. Toda lágrima va a ser enjugada. No habrá más presencia del pecado. Todas las cosas habrán de ser nuevas. Nuestros cuerpos van a ser semejantes al de Cristo, hermanos, y esta es la gloria del creyente. Y aguardamos esto con paciencia. Cuando vimos Tito, le dijimos esto varias veces. El creyente es una persona que espera, pero con una esperanza firme y segura, porque sabe que ese día va a llegar. No estamos esperando en vano. Sabemos que estamos yendo camino a casa. Otra dificultad que ha sido suplida por la suficiencia de la gracia de Dios, versos 28 al 30, es el sentir que la vida no tiene sentido. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay muchas personas en el mundo cristiano que les resulta un tanto inaceptable la doctrina de la predestinación, y respetamos esto,
pero honestamente no hay manera de no poder verla y aceptarla en toda la palabra de Dios. Y en este pasaje en particular, Pablo está hablando muy claramente de ella y dice de que la de Dios, la de escoger a su pueblo, a su iglesia, a aquellos que iban a formar parte de sus glorias eternas, la de Dios ha sido una decisión predeterminada. ¿Cuándo? Desde toda eternidad. Efesios capítulo 1. Desde toda eternidad, Él ha predestinado sobre quienes iba a derramar su amor. Sobre quienes iba a derramar su amor y su redención, sobre aquellos a quien Él escogió. Y a los que escogió, los ha destinado para que el fin de ellos sea ser semejantes a su Hijo. Y este es el premio de ese supremo llamamiento. Yo no sé si pueden ver todo lo que contiene este verso 30. Desde el 29, dice, a los que antes conoció, bueno, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios. Antes que existiera nada, Él ya sabía, ya conocía quiénes iban a ser. A estos que conoció, también los predestinó. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque Él es Dios, Él es soberano y tiene derecho. Los predestinó para que fueran conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos que predestinó, a estos también llamó. Como Dios ha llamado, sigue llamando y seguirá llamando a estos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Los llama por medio del mensaje del Evangelio. Y cuando sus escogidos escuchan su palabra, por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y les doy vida eterna. A todo el mundo no, a mis ovejas, aquellas que el Padre me dio. Entonces cuando las ovejas de Cristo, aquellos que han sido escogidos, escuchan la voz de su Señor por medio del Evangelio, creen y ¿qué ocurre con ellos? Son justificados. Por eso dice, a estos que también llamó, a los que llamó también los justificó, lo que hablábamos recién de la justificación. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. ¿Ya estamos glorificados? Nosotros no. Pero ante los ojos de Dios, ya estamos glorificados. O sea, en estos dos pasajes, 29 y 30, estamos viendo, hermanos, toda la historia de la redención, del plan redentor de Dios. Predestinación, justificación, llamamiento, justificación y glorificación. De eso se trata toda la historia. De eternidad a eternidad. Y vamos camino a eso. Entonces, creo que ahora estamos en condiciones de poder resumir todo esto que Pablo ahora nos ha mostrado en estos versos del 1 al 30. Podemos resumir todo esto en 4 regalos que Dios les otorga a todos aquellos que por la fe ahora están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son estos regalos? La justificación. Es un lugar de posición. Es un lugar absolutamente real. Ahora estamos allí, ya no somos más pecadores condenados. Ahora somos pecadores justificados porque la justicia, la santa justicia y vida de Dios perfecta ha sido acreditada a nuestra cuenta, que hemos creído en que Él hizo eso por nosotros. El otro regalo es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tremenda realidad, versos 14 y 16. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos una posición segura, tenemos una manifestación de poder que no nos habrá de abandonar porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por medio de quién? De la presencia de su Espíritu Santo, obrando en nosotros. Tercer regalo, la condición de hijos de Dios. Ahora sabemos quiénes somos.
Tenemos una identidad. No somos personas que existimos y que no sabemos para dónde vamos, por qué estamos acá, no creemos en Dios, no buscamos a Dios, no. Ahora somos personas que estamos vivas y sabemos por qué estamos en esta tierra. Sabemos por qué. Ahora entiendo por qué me fascinó en un momento de mi vida escuchar el Evangelio de Cristo y creí en Él y lo abracé. Y ahora entiendo por qué fui justificado. Ahora entiendo que el fin de todas las cosas, o mejor dicho, el principio de todas las cosas es la glorificación. Ahora tengo una identidad. Sé quién soy y finalmente tenemos la seguridad eterna. Hermanos, la salvación que Dios nos ha dado no se pierde. Ay, pero hay pasajes en hebreo que dicen, ya vamos a estudiar hebreos. Hermanos, les digo, la palabra de Dios dice, no lo digo yo. La salvación no se pierde. Por eso Pablo comienza diciendo, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya nadie te condena. Y el verso 30 que acabamos de leer, bueno, a los que predestinó, a estos llamó, los justificó y los glorificó. ¿De qué pérdida de salvación me estás hablando si ante los ojos de Dios ya está todo hecho en nuestras vidas? La salvación es un regalo de Dios, es algo que Él nos ha dado, no es algo que yo me he ganado y por tanto como yo no me lo he ganado, como no es mío, no lo puedo perder, es de Dios. La obra salvadora es de Dios de principio a fin. Yo lo único que he hecho ha sido pecar. ¿A cuántos no tienen que levantar la mano? Pero ¿a cuántos les gustan las ofertas, los combos? Cuando vas al súper, un combo de esos. McDonald's. Acá tenés un combo muy interesante y no tenés que pagarlo. Este es un combo compuesto de una posición, más poder, más una identidad, más un salvoconducto, dice Pablo. Estos son los regalos que Dios nos ha hecho. Ya son nuestros y son más que suficientes para sostener a los hijos de Dios, cualquiera sean tus problemas. Entonces hasta acá hemos hablado de la suficiencia de la gracia de Dios para resolver todas estas dificultades. Del capítulo 1 al 7. Pero ahora llegamos a la segunda división que hacemos de este capítulo 8 y que lo hacemos a partir del verso 31 al 39 y es sobre estos versículos que nos vamos a enfocar aún más en lo que falta de analizar de la serie de estos mensajes. Nuestro estudio es acerca también de la suficiencia del Dios de la gracia. Y habiendo llegado a este punto, habiendo visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros, su amor por nosotros, su gracia incomparable, que nos ha trasladado de esa condición de muerte y miseria a esta condición gloriosa de los hijos de Dios, después de haber pasado por todo este análisis, después de haber pasado desde el capítulo 1 hasta el 7 y haber pasado por el análisis de estos primeros 30 versos del capítulo 8, Pablo estalla en esta pregunta y dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es? Dice Pablo, ¿qué es lo que vamos a responder? O mejor dicho, ¿de qué manera vamos a reaccionar y vamos a responder frente a estas realidades que son tan gloriosas? ¿Qué pues, hermanos, decimos ante todas estas verdades que son tan gloriosas?
Otra vez, Pablo no conocía a esta iglesia, no había ido allá todavía, les estaba escribiendo. Como tampoco Él nos conoció a nosotros, a los que nosotros hoy estamos leyendo su carta en nuestros días. Pero ¿sabes qué? Pablo no los conocía a ellos, no nos conocía a nosotros, pero Pablo sí sabía algo. Pablo sabía de que lo que determina nuestras circunstancias de vida es un factor que es común a todos los verdaderos cristianos en toda parte del mundo, en toda época de la vida. Y ese factor es de que los hijos e hijas de Dios estamos sometidos a presiones de todo tipo, todo el tiempo. Los versos 31 al 39, que son los que vamos a comenzar a analizar en detalles de aquí en adelante, vamos a poder ver de que allí Pablo está considerando las penurias de todo tipo por las que pasan los hijos de Dios, penurias materiales, penurias con respecto a ser agredidos por las personas a causa de nuestra fe, todas cosas a las que permanentemente estamos expuestos. Hay cristianos también, aparte de esto, otros problemas. Hay cristianos que viven atormentados por el recuerdo de algún pecado, de alguna práctica inmoral en sus vidas y están atormentados con esas cosas. Hay cristianos que han perdido amigos, algunos han perdido hasta sus trabajos por mantenerse íntegros dentro de ese ámbito y han perdido todas estas cosas. Hay cristianos que se han esforzado, que han sido fieles padres y madres de Dios, que han procurado criar a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, padres que han sido responsables, que han orado por sus hijos y que sin embargo hoy sus hijos son un motivo de desilusión para esos padres. Hombres y mujeres cristianos que viven presionados por un sistema que todo el tiempo hace énfasis en el consumo. Todo el tiempo te están queriendo vender algo. Todo el tiempo. El énfasis en el consumo, el énfasis en la moda, el énfasis en que tenés que tener cuerpos perfectos. Ese es el mundo en el que vivimos. Y esas son las presiones que vienen sobre la vida de cristianos. Cristianos que viven angustiados por la muerte de algún ser querido, que según ellos todavía tendría que seguir vivo esa persona y sin embargo murió. O al revés, cristianos que están llevando la carga de algún pariente que está en una situación que están sufriendo mucho, enfermedades irreversibles y según ellos, ya Señor, ¿por qué no te lo llevaste para que deje de sufrir? Y sin embargo están allí. Y podríamos seguir con estas y tantas otras presiones que se nos presentan en la vida. Y entonces cuando estas presiones están allí, hay cristianos, hay hijos e hijas de Dios que llegan a pensar de que a Dios no les interesa más nada de lo que pasa en sus vidas. Que Dios los ha abandonado porque de otro modo mi vida no sería tan dura. No estaría pasando por lo que estoy pasando, pero justamente es a este tipo de personas, justamente es a este tipo de cristiano, o sea, personas comunes como vos y como yo, a quienes Pablo ahora nos desafía y nos pregunta qué vamos a responder ante estas gloriosas verdades. ¿Qué pues diremos a esto, a todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo nos atrevemos a decir de que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿En qué nos fundamentamos para decir de que Dios, sus ojos no están sobre nuestras vidas todo el tiempo, atento a todo lo que nos pasa? ¿Qué es lo que quiere Pablo entonces que nos ocurra? Pues él quiere que tomemos posesión de una vez y para siempre de lo que nos pertenece, de lo que Dios ya nos ha dado, que es de esta paz, porque ahora estamos en paz para con Dios. El mundo está en guerra.
La ira de Dios se va a desatar sobre todos aquellos que no se rindan ante la cruz y el señorío de su Hijo. Ellos sí tienen un problema de dimensiones cósmicas y eternas, pero nosotros estamos en paz para con Dios. Y Pablo quiere que nos apropiemos de esa paz. Él quiere que nos apropiemos y disfrutemos cada día de nuestra vida de esta bendita esperanza y de este gozo que debemos regocijarnos en este bendito amor que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Porque si nos dejamos llevar solamente por las emociones, por las presiones de la vida, que son reales, porque hay cosas que nos afectan, pero si es eso en lo único que estamos ocupados, hermanos, entonces estamos perdiendo de vista estas cosas que son tan gloriosas y que son infinitamente mejores y más gloriosas que cualquier situación que podamos pasar en esta vida. Otra vez, verso 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Pablo no fue un hombre que la pasó bien, hermanos. Fue un hombre que sufrió desde el primer día de su conversión por los 40 años que duró su ministerio y terminaron cortándole la cabeza y terminó solo en la máxima pobreza. Pero él supo vivir de esta forma. ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez las penurias que pasaron hombres como Pablo y tantos otros? ¿O cómo era sencillamente la vida de la gente en aquellos tiempos? Hermanos, creo que nos quejamos. Creo que si a cualquiera de nosotros nos pusieran a vivir, ¿qué un mes? Una semana. En aquellos tiempos no duramos ni un día. Había que tener verdadera fortaleza física, espiritual y mental para poder soportar lo que esa gente soportaba. ¿Y cuánto más si eras un ministro de Cristo? ¿Vos te creías que era fácil salir a predicar a Cristo en esos tiempos? Y Pablo dice, todas estas aflicciones no son nada. Pero Pablo, te han querido matar, te han destruido la espalda a latigazos, te han perseguido toda tu vida, te están por cortar la cabeza, has pasado frío, has estado náufrago en el mar. ¿Qué no te ha pasado? No me importa, dice Pablo, yo sigo adelante porque sé en quién he creído y que ha guardado mi depósito para aquel día. Entonces Pablo quiere de que nosotros respondamos de alguna forma y todo este planteo exige una respuesta de nuestra parte, hermano, por nuestro bien. ¿Cuánto tiempo pasamos en el día pensando solamente en los problemas que nos rodean? ¿Cuánto tiempo pasamos en el día pensando solamente en aquello que tanto deseo alcanzar y que nunca lo alcanzo y que todavía está tan lejos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? Creo que muchas horas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicamos en el día para apropiarnos de estas verdades gloriosas, de lo que Dios ya me ha dado, de lo que ya tengo, de lo que Dios ya hizo por mí, y aplicarlo a mi vida, a mis emociones, a mis espíritus, y una vez hecho esto, vivir una vida de paz, esperanza y gozo, a pesar de los problemas? ¿Qué pues diremos a esto? Es la gran pregunta que nos lleva a pensar justamente en estas cosas. En lo que hemos visto en la primera parte de este capítulo 8, versos 1 al 30, por una parte, pero por la otra, y leamos ahora estos pasajes que son realmente tremendos. La segunda parte del capítulo 8, leamos los versos 31 al 39, por favor. Porque en estos versos Pablo nos está dando la respuesta de cómo debemos responder a esta pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son los pensamientos de los cuales nos vamos a ocupar. Estos son los pensamientos que vamos a empezar a analizar individualmente en los próximos estudios. ¿Con qué fin? Con el fin y con la esperanza de que podamos avanzar en nuestro entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros y de quiénes somos y estamos en Cristo Jesús. Con el fin de que entendamos de que lo único que necesitamos, de que lo que cada espacio de nuestro corazón necesita es sentirnos plenamente satisfechos en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el sacrificio de su Hijo Jesús a nuestro favor. El Señor Jesucristo es todo lo que tenemos y por lo tanto es todo y lo único que necesitamos. Es lo que Pablo quiere ayudarnos a entender. Si no logramos entender esto, por eso yo les pido que como iglesia estemos orando para que el Señor nos ayude a entender, hermanos, porque todos luchamos con estas cosas. Todos los días de nuestras vidas. Y esto no se trata de un mensaje o de esta serie de mensajes y después nos vamos a ocupar de otros temas y bueno, listo, ya pasó, ojalá dentro de 2 años el pastor vuelva a predicar de esto para volverme a entusiasmar por un par de horas. No, lo que Dios quiere es de que nuestra vida se trate de esto. No importa si este es el último mensaje que escuchamos en nuestra vida con respecto a este tema. Lo que necesitamos hacer, dice Pablo, es apropiarnos de estas verdades. Entonces, yo les pido que como iglesia estemos orando para que el Señor nos ayude a entender, para que quite todas las cosas de nuestros corazones que nos impiden que estas verdades penetren realmente y permitamos ser transformados por estas verdades que son tan y tan gloriosas, porque si no entendemos estas cosas, hermanos, no estamos entendiendo nada. Si no entendemos estas cosas, nos estamos perdiendo de todo, pero si las podemos entender, vamos a poder hacer nuestras las palabras del salmista, y este salmo lo vamos a estar leyendo al final de cada mensaje que tengamos de esta serie. Salmo 73, 24, 26. Si podemos entender estas preciosas verdades, vamos a poder decir junto con el salmista, me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, absolutamente nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Padre Celestial, Señor, ayúdanos. Que esa gracia incomparable que ya has demostrado durante todos estos años, esa bendita paciencia que tenés sobre nuestras vidas, que por tu gracia, que por el poder de tu Espíritu Santo, que por esa posición gloriosa que ahora tenemos como hijos de Dios, que por esta bendita esperanza que no nos será quitada ni arrebatada por nada ni por nadie, y que podemos acceder gracias a los méritos de tu Hijo ante el trono de tu gracia y no tener temor de hacerlo con confianza y de llamarte Padre. Señor, por todas estas gloriosas bendiciones, te seguimos suplicando que sigas derramando de tu más abundante gracia sobre nuestros corazones y nos ayudes a entender estas gloriosas verdades. Ayúdanos a poder vivir vidas llenas de paz, de esperanza y de gozo, no solo porque esto es nuestra realidad, no solo porque nos conviene y nos hace bien, sino porque de esta forma estamos obedeciendo a tu palabra y tu nombre también está siendo glorificado en nuestras vidas. Y el mundo puede ver de que sos un Dios que realmente has hecho una obra gloriosa, salvadora, transformadora y terminará siendo glorificadora en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.